Amada familia Vida en Plenitud, un saludo, un abrazo. Es un gusto poder nuevamente estar compartiendo con ustedes. Es un deleite, siempre lo he dicho, lo reafirmo. Y bueno, pues damos primeramente gracias a Dios por estos tiempos que nos permite, estos tiempos donde somos edificados, donde aprendemos, le conocemos más y también aprendemos nosotros a funcionar como cuerpo, como iglesia, como uno solo que somos en Cristo. Es por eso que pues he querido traer un tema y es acerca del accionar de la iglesia en este tiempo. Desde hace ya varios años que venimos siendo fundamentados, de que hemos venido siendo edificados, transformados de acuerdo a la verdad presente del nuevo pacto, donde hemos podido llegar a entender y a ver a la luz de Cristo cómo es que operamos en el nuevo pacto, cómo es que nosotros tenemos nuestra operatividad y que cumplir nuestra asignación de acuerdo a la verdad presente, de acuerdo a la sustancia, a la realidad que hoy tenemos. Durante mucho tiempo se nos ha hablado acerca del fundamento apostólico, ¿no? Yo creo que es un tema bastante claro para nosotros, que hemos estado siendo fundamentados en Cristo realmente. Y cómo se nos ha hablado acerca de este fundamento apostólico, de cómo el apóstol es como quien ejecuta estos planos, quien entiende el diseño divino, el diseño de Dios. Yo creo que en alguna ocasión y hace como un mes también en una de las enseñanzas eh, que, que vimos para el domingo, del apóstol Basilio Patiño, también él hablaba acerca de este fundamento apostólico. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando él dice que o lo compara con el arquitecto, ¿no? Con quien lee los planos, quien entiende lo que el dueño de la edificación quiere y hace tiene estos planos, los puede llevar a realidad, ¿no? Entonces, como el arquitecto es quien verdaderamente entiende el diseño, entonces cómo se compara eh, este, este fundamento apostólico precisamente con eso, con el que entiende el diseño divino, lo que Dios quería, cuál era la intención de Dios, qué es lo que Él quiere y edificar y cómo quiere que sea su edificación desde principio a fin, cómo quiere que quede. Entonces, también él, creo que en esa enseñanza tocó el tema del fundamento profético, ¿no? Entonces, yo quiero leer un poco acá eh, en Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pasaje muy conocido por nosotros. Yo creo que en la mayoría de enseñanzas que últimamente hemos visto está incluido este pasaje. El pastor Abel también nos hablaba hace 8 días acerca de ciertos términos y cosas que ya deben estar claras y ser parte de nosotros, que debemos tener esa claridad con eso. Sí mismo, por lo menos esto es muy clave, que nosotros entendamos cómo es que funciona esta edificación, cómo podemos llevarla a realidad.
Hay una cosa bien importante, dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que somos una familia y eso somos nosotros. Como familia Vida en Plenitud somos una familia y somos una familia preciosa. A mí me encanta porque creo que toda la familia Vida en Plenitud ha tenido un crecimiento tremendo. Siempre hemos reconocido eso de cada uno de ustedes, cómo nos edifican el día domingo con sus aportes, la edificación que traen a nuestras vidas es tremendo, y además también lo llena uno de gozo ver cómo todos estamos en ese continuo crecimiento, como dice la escritura, hasta que todos lleguemos, todos creciendo unánimemente eh, en la vida que es Cristo en nosotros. Entonces, eso es bien importante, que somos una familia, que somos la familia de Dios. Pero aquí dice, después dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Acuérdense que hace referencia aquí a apóstoles y a profetas. De la, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Entonces estamos fundamentados, hay un fundamento apostólico y hay un fundamento profético, pero la principal piedra, como ustedes ya saben, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿en quién es que crece el edificio? Pues en Cristo, ¿no? Toda la edificación, toda la familia, todos nosotros crecemos, las piedras vivas que somos de este edificio, crecemos en el fundamento, en el ángulo, en la piedra del ángulo principal que es Jesucristo mismo. En Él es quien el edificio crece. Y dice que crece bien coordinado. Aquí habla de coordinación, lo importante es que como familia haya también esa coordinación. Hoy vemos cómo en la iglesia no hay coordinación, ¿no? Pareciera que todo, yo escuchaba hace muchos años cuando empecé hasta ahora medio a escuchar alguna que otra enseñanza del apóstol Basilio Pastiño. Yo escuchaba a él en una de sus enseñanzas decir que hoy en día la iglesia es como si cada uno quisiera interpretar los planos a su acomodo, como él quiere. Entonces, mientras uno está construyendo un puente, el otro está construyendo un edificio, el otro está pensando en una carretera, y es como si todos fueran por un camino diferente. Pero él decía, el plano es uno solo. No hay un plano para unos y un plano para otros. El plano de lo que Dios quiere, el diseño divino es uno solo, y no hay distintas formas ni maneras de interpretarlo. Solo tiene una interpretación. Entonces lo importante de que nosotros como familia, y lo hemos visto, que venimos comprendiendo el plano, entendiendo el diseño y cómo debemos operar dentro de este diseño. Cuando en una obra de construcción, yo por lo menos que tengo de pronto la oportunidad de ir a muchas obras de construcción todo el tiempo, inclusive esta semana estaba en una muy grande, donde había muchísima gente, y como todos, desde arquitectos, ingenieros, maestros de obra, ayudantes, todo el mundo está cumpliendo su función, pero toda esa función tiene que ir de acuerdo al plano. Es el mismo plano para todos y todos deben entender lo que se está construyendo y lo que va en cada punto de esta construcción. Y ahí está la clave de que la construcción sea exitosa. Cualquier error en la construcción, a cuanto a materiales, a cuanto a formas y a diseño, cualquier error puede hacer de la obra un fracaso. Yo sé que todos ustedes tienen esto muy claro. Como les dije, estoy haciendo como un breve resumen de tanto que hemos aprendido durante todos estos años, para poder ir a cómo accionar todo esto, cómo
la iglesia puede accionar todo este entendimiento que hemos logrado, cómo nosotros, hablando de nosotros como familia Vida en Plenitud, podemos llevar a accionar toda esta realidad que ahora tenemos y que ahora vivimos. Esto es bien importante para nosotros. El pasaje seguía diciendo, dice, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, todos edificamos, pero también todos nosotros como individuos somos edificados, como ese individuo, como esa primera institución bíblica que eh, somos también edificados, estamos en un continuo crecimiento nosotros como individuos, pero también edificando a otros, como toda la edificación crece de una manera perfecta y coordinada, puesto que cuando crece sobre el fundamento, sobre la principal piedra, el ángulo, como le llamamos ahorita, que es Cristo, entonces todo toma forma, todo va de una manera correcta. Todos empezamos a ver los planos de la manera correcta. Ya no uno está construyendo por un lado y el otro por el otro, sino todos los miembros del cuerpo trabajando unánimemente con una misma óptica, con un mismo entendimiento del plano. Como les decía, el plano no tiene diferentes maneras de interpretación. Una cosa es que el hombre lo quiera interpretar a su manera y quiera hacer de los planos lo que él quiere para su propio beneficio, para alimentar su ego, para alimentar su yo. Y otra muy distinta es que nosotros realmente podamos ver y hacer lo que el plano dice, lo que el plano demanda de nosotros, que cada uno conozca su función dentro de esa maravillosa edificación, durante esa obra magna, inmensa, gloriosa que se está llevando a cabo, y que la cumplamos a cabalidad. Algo muy importante dentro de esta edificación y que también, repito, ya ustedes conocen, es que cada asignación que cumplimos, nuestra función dentro del cuerpo, es para beneficio unánime de todo el cuerpo. Y como el mismo apóstol Pablo lo expone, no está el brazo diciendo yo quiero ser ojos, y que no hay competencia, y eso lo hemos venido también viendo, y yo sé que aquí es así, y eso nos llena de gozo. No hay una competencia. Imagínate esa mentalidad de que en el pasado y que existe en la religión, de que no, es que yo ya llevo 10 años siendo líder, ahora ya tengo que ser pastor. No, es que si no es mi función ser pastor, pues no puedo estar queriendo ser pastor, porque mi función, mi asignación es otra. El pastor no, pues no, es que ya llevo 20 años siendo pastor, ya tengo que ser apóstol. No, porque es que su asignación es ser pastor. Y así con todo, con cada uno de las funciones que tenemos dentro del cuerpo. Entonces, tener toda esta claridad y todo este entendimiento para entrar a accionar todo lo que nos ha sido dado. Hemos hablado también de que somos ministros competentes del nuevo pacto, la escritura así lo declara, y hablar de ministros competentes sabemos que es decir que tenemos todo lo necesario para ejecutar en la edificación, para cumplir, para llevar a ejecución lo que se nos ha demandado. Volviendo al tema que les comentaba, de que escuchaba hace muchos años esta enseñanza y vino a mi mente, la traté de buscar para nuevamente escucharla, pero ya no me acuerdo
cómo se llamaba, y entre tantas enseñanzas que encuentra uno del apóstol, pues difícilmente. Pero él en aquella ocasión también hablaba acerca de este fundamento profético, acerca del profeta en el nuevo pacto, cómo opera el profeta en el nuevo pacto. Y estuve por ahí también mirando acerca de esta función profética en el nuevo pacto, ¿no? Y encontraba que de los 5 ministerios, el profeta es uno de los que claramente funcionó y estuvo activo en el antiguo pacto y sigue vigente en el nuevo, aunque opera de una manera diferente. Antes, si vemos, durante todos los relatos en el Antiguo Pacto hubieron muchísimos, podrían ser miles de profetas. Hay lecturas, solo algunos tenemos que dejaron escritos, que los menciona la escritura, pero hubieron miles según la misma escritura, porque menciona de por lo menos cuando fueron asesinados una cantidad inmensa de profetas, cuando Elías, que habían sido asesinados muchísimos, pero aún quedaban muchísimos. Elías creía que ya no quedaba sino él, y entonces podemos ver todo esto, cómo ellos funcionaban, y el profeta en el antiguo pacto, pues sabemos que funcionaba pues fuera del pueblo, ¿no? Por lo general vemos a personajes un poco apartados del pueblo, y aparecían para declarar algo que el Señor había dicho, o para predecir, es decir antes algo que iba a suceder. Y en sí esta era la función del profeta. También leemos mucho que en el antiguo pacto pues sabemos que el Espíritu Santo no estaba sino que venía sobre por momentos para determinada cumplir con determinado objetivo, y listo, no era más. Entonces vemos que ahora la función del profeta en el nuevo pacto es dentro del cuerpo, ¿no? Ahora ha sido incluido, no está afuera, sino está dentro, haciendo equipo con todos los otros ministerios para formar, para equipar. El profeta hoy en día no debe estar tan enfocado en juicio, en señalar el pecado, porque vemos que en el antiguo pacto había muchas ocasiones esta función donde el profeta le mostraba el pecado al pueblo, donde el profeta estaba para hablar de juicio y estas cosas. No, en el nuevo pacto la función del profeta es una función de equipamiento a los santos para la obra del ministerio. Entonces eso es bien importante que lo tengamos claro. Sabemos también el mal uso que se le da tanto al don profético como a la falta de estos fundamentos, de fundamentar y equipar a la iglesia en el fundamento profético. Les voy a contar algo que me pasó hace unos 3 años. Sí, más o menos. Alguien me invitó a cierto lugar y me lleva inventando cierto tiempo, y por lo general no me gusta ir a esos lugares. Pero bueno, después de un tiempo convencí a Pili para que me acompañara. Y pues llegamos a aquel lugar, y pues claramente un lugar que se mueve mucho en esto de la profecía, que más es adivinación. Y bueno, quiero contarles la anécdota para que de cierta manera veamos cómo se juega con esto en estos días. El Señor, la verdad, las cosas hay que decirlas por su nombre. A veces también nos callamos y pues que por no debatir y esto, pero a veces hay que decir las cosas como son. Y la verdad, el Señor, un charlatán de esos tremendos, manipulador emocionalmente, le admiré desde el momento que comenzó su enseñanza, que no era enseñanza, más era otra cosa, pero la capacidad que tenía para manipular y mover emociones. Y recuerdo que desde que llegamos, pues él no sabía quiénes éramos y puso su mirada en nosotros. Todo el tiempo nos miraba.
Para no alargarles el tema, pasado media hora, ya el tipo estaba que nos profetizaba algo, se le podía ver. Yo miraba que me miraba mucho las manos, nos miraba mucho las manos y yo sabía que algo así iba a venir, pero bueno, yo no. Entonces el hombre, después de un rato, dice, el Señor les dice que se casen. Y yo, se casen. Entonces, pues Pili no es muy, ella esas cosas, ella es muy celosa de esas cosas le dan mal genio. Entonces, delante de toda la congregación le dijo, no se quedó callada, sino inmediatamente ella le contestó, nosotros somos casados. Entonces el hombre pues se sintió de una vez y dijo, no, pero es que el Señor les está diciendo es que se casen por la iglesia. Entonces Pili le dijo nuevamente, nosotros somos casados por la iglesia hace 12, 13 años, algo así le contestó. Entonces el hombre, nuevamente para desembarrarla, dijo, no, es que usted no me entiende, el Señor les está diciendo que se casen con él. Entonces pues Pili se puso a llorar en el momento y lo que hizo el tipo fue, el Señor me está revelando que tiene un espíritu de altivez y eso todo el mundo, o sea, ahí es donde miramos la falta de entendimiento de la iglesia. Todo el mundo decía amén, todo el mundo aplaudía. El tipo a partir del momento el culto se le volvió un desastre. Él quería distraer, él mandó cerrar las puertas para profetizar, para decir, para echar fuera demonios, que iba a hacer unas liberaciones. Entonces empezó a buscar con quién hacer el show. No encontraba, finalmente encontró un muchacho que supuestamente, o no supuestamente, yo sí creo que tenía problemas de adicción a las drogas y empezó a hacerle una liberación, pero tampoco le salía. Bueno, eso fue un cuento. Yo creo que ese señor ese día tuvo uno de sus peores días o de sus peores cultos y sufrió muchísimo. La verdad sentí compasión por él porque terminó el culto y fue y se sentó por allá un poco achantado. Pero eso nos pasa cuando manipulamos los dones, cuando hacemos de esto todo un show mediático para mover las emociones de la gente, inclusive para causar temor, porque algo que yo notaba en aquel lugar es que a través de esto se genera como un cierto temor hacia el ungido de Dios, hacia el profeta, y se genera y se intimida al pueblo de Dios. Entonces todo este operar errático de la iglesia durante los últimos siglos, cómo nos ha afectado y cómo debemos ahora de verdad, conociendo que aquí es clara la escritura y nos habla que de un fundamento profético y apostólico, ¿no? Esto es tremendo porque habla del fundamento de los apóstoles y los profetas, cómo son quienes fundamentan. Y me acordaba de que el apóstol Basilio en aquella ocasión hablaba del profeta como ese ingeniero. Entonces tenemos el apóstol como el arquitecto y él hablaba del profeta como ese ingeniero que tiene los planos y dice qué hacer, ¿no? Porque el ingeniero, si vemos en una obra de edificación, él no se pone a pegar ladrillos, él no se pone a hacer mezcla, no, 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 no. Él es quien le dice al maestro, le declara lo que está en el plano que le entrega el arquitecto, ¿no? Entonces, como también nosotros debemos tener ese accionar, ese fundamento profético donde tenemos que saber declarar lo que contiene el plano como edificadores, y debemos saber y tener la claridad también del plano, entender los planos, el diseño divino, para poder declarar lo que allí está. Esto es bien importante y ahí vamos entrando a ese tema del accionar, porque finalmente quien acciona mediante la declaración de lo que está en el plano es el profeta, ¿no? Que está ahí y él lo acciona con una declaración. Si lo viéramos con el ejemplo natural del arquitecto, el ingeniero y el maestro, entonces
el arquitecto tiene el plano, el ingeniero declara lo que hay en el plano, ¿cierto? Dice lo que hay y el maestro de obra lleva a ejecución lo que el ingeniero ha declarado con todo su resto de equipo que edifica y que está en la obra, y todos deben de ir de acuerdo a ese diseño que ha sido puesto en el plano, declarado por el ingeniero, y que ahora es hecho de acuerdo a la declaración que él dio. Es decir, si el ingeniero dijo, aquí esto es una columna que va de tal y tal forma, lleva varillas de tantos pulgadas, y da toda esa declaración de lo que está en el plano, pues la ejecución debe ser de acuerdo a esa declaración. Escuchaba hace poco una enseñanza del pastor Uziel Reyes de Venezuela, creo que la mayoría también de ustedes lo conocen, y él hablaba de este fundamento profético y cómo es el accionar y el operar de la iglesia en este tiempo. Entonces él decía que el declarar lo que está en el plano, una iglesia que se edifica y que crece en el declarar, en el decir, en el bien decir de lo que está en el plano. El decir lo que está en el plano es decir lo que está en la mente de Dios. Como nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces podemos decir lo que está en la mente de Dios para llevarlo a ejecución, llevarlo a ese accionar. A veces nos distraemos con tantas cosas que olvidamos la responsabilidad tan tremenda que tenemos, porque aquí todos somos edificadores. Miremos Efesios, donde nos habla acerca de todo este tema, ¿no? Efesios nos dice, Efesios, se me perdió la cita, perdónenme en un momento que se me perdió la cita, ya la tengo. Efesios 4, 11 al 13, que también todos lo conocemos muy bien, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me llama mucho la atención aquí, dice que estos ministerios, estos dones fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que tú y yo, nosotros estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. O sea, la obra del ministerio no la hacen, perdonen la redundancia, los 5 ministerios. La obra del ministerio la hacen los santos. Aquí claramente dice, los 5 ministerios, ¿cierto?, equipan a los santos para la obra del ministerio. O sea que la obra la debemos ejecutar todos nosotros, no solo los 5 ministerios. Y esto tiene que ser bien claro en nosotros, estar muy claro que esta edificación y todo este trabajo lo ejecutamos nosotros, ¿no? Porque precisamente somos equipados y fuimos hechos ministros competentes para que seamos nosotros quienes llevamos a cabo la obra del ministerio. Entonces esto no es de unos cuantos, no es como dicen por ahí, de un ungido, de unos cuantos ungidos que tienen una posición allá en una plataforma y que creen estar por encima de toda la iglesia, sino más bien esto tiene que ver con un entendimiento donde todos hacemos parte de un solo cuerpo y funcionamos para un solo propósito, ¿cierto? Ahora, tenemos que tener, esta parte es un poco difícil, pero debemos tener muy claro que todos nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar y de funcionar
en la obra del ministerio y de llevarla a cabo. Esto es una responsabilidad que se nos ha delegado. Y no solo eso, la Escritura dice que se nos pedirá cuenta de nuestra obra. Dice que la obra de cada quien será que probada, ¿no? Y esto lo tenemos, suena como no sé si a regaño o a qué sonará esto, pero es que a nosotros se nos va a demandar qué hicimos con todo esto. O sea, a mí se va a demandar Diego qué hizo con todo el entendimiento y todo lo que ha recibido durante todos estos años, qué hizo con eso. Que a veces se nos olvida que a nosotros se nos va a demandar. Dice 1 Corintios 3:10, dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros tenemos que ver, claro, estamos siendo edificados, pero ahora tenemos que ver nosotros cómo estamos sobreedificando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces a mí se me dice que la obra de cada uno será probada, pero de cada uno de nosotros, porque a los no hijos no se les va a demandar nada porque no tenían ninguna responsabilidad. Esto es un juicio y una obra que se probará a nosotros, y en alguna ocasión también hablamos de la clase de materiales con que se construye, ¿no? Si por los afanes de la vida construí con materiales que no eran los adecuados. Entonces es todo esto, todo esto cómo podemos funcionar y accionar en nuestro tiempo. Como familia Vida en Plenitud tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que estamos, cuánto llevamos ya, más de un año, no sé ya cuánto tiempo, yo creo que mucho más, aquí reuniéndonos por Zoom, que para gloria de Dios hemos logrado conectarnos por medio de la tecnología. Ha sido una gran bendición, pero ¿cuál es el siguiente paso? No nos podemos quedar acá. ¿Cuál es el accionar ahora? Como viendo ese fundamento profético del que les hablaba, ¿qué es lo que debe llevarnos ahora nuestra nueva declaración de los planos, hacia dónde nos debe dirigir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos direccionamos? Ese fundamento profético nos debe direccionar en todo tiempo, conectados con la mente del Creador, con la mente de Cristo. ¿Qué hay en la mente de Dios para familia Vida en Plenitud en este momento? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué debemos hacer? Debemos entrar en este accionar, y yo sé que unidos en un mismo espíritu, alineados, vamos a poder identificar qué es lo que Dios quiere para Vida en Plenitud en este tiempo. Tenía por aquí, dice que los profetas hoy en día no deben estar tan enfocados en el pecado, lo que les decía ahorita, en el pecado y en el juicio, sino en la restauración y reconciliación, en edificar la iglesia, en equipar a los santos para la obra del ministerio, en preparar, en presidir y en proclamar, dirigiendo hacia dónde vamos. Entonces ese fundamento, cómo nos debe dirigir en este momento. Si habláramos de fundamento profético, tenemos el fundamento apostólico. La enseñanza que les hablaba del pastor Uziel Reyes hablaba acerca de eso, que estos dos, no, por eso la palabra los coloca acá juntos, porque yo no los puedo separar. Yo no puedo tener lo apostólico sin lo profético, porque sería como tener el arquitecto en la obra, pero no tener el ingeniero que va a leerme esos planos y a declarar cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces tampoco puedo tener el fundamento profético sin el apostólico, porque sería como tener quien me entienda el plano, quien me lo declare,
pero si no hay planos, entonces esto está unido de una manera tan perfecta. Entonces, ¿cómo ahora que hemos sido fundamentados, que hemos venido siendo fundamentados en el fundamento apostólico, cómo ahora este fundamento profético nos lleva a accionar y a hacer? ¿Qué debemos hacer? Si nos preguntaran ahorita, oiga, y familia, vida en plenitud, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que va a hacer después de la pandemia, después de más de un año de conectarse por Zoom? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que Dios le dice a la familia, vida en plenitud? ¿Qué contestaríamos? ¿Qué contestarías tú en este momento si uno de tus familiares te dijeran, bueno, allá la congregación donde ustedes se congregan, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a seguir conectando por Zoom durante los siguientes 10 años? ¿Qué es lo que Dios les ha dicho? ¿Qué contestamos nosotros en este tiempo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos direcciona el Espíritu? No hacia dónde me direccionan mis emociones, no hacia dónde me direcciona mi yo, porque si bien sabemos, nuestra alma es rebelde, es difícil, eh, nuestras emociones y todo esto que también lo hemos hablado, nos pueden dirigir a lugares equívocos, pero cuando estamos en el fundamento que es Cristo, en ese fundamento que hablamos ahorita de la piedra angular, la piedra principal de la edificación, ya estamos ahí, ya estamos creciendo con ese fundamento. Ahora hemos llevado a realidad muchas cosas. Yo sé que hemos cambiado, que nuestras vidas han sido transformadas, que acuérdese que entendemos que ya nuestra vida es una sola vida, no tenemos una vida secular y una vida cristiana, digámoslo así, sino que todo es uno. Como todo tiene que, en todos estos años tenemos que empezar a ver cambios. Yo personalmente los he visto. También en mi parte natural, en cuanto a añadiduras, ha empezado lentamente, suave, no es algo instantáneo, no es algo mágico, pero vemos, yo le expresaba a mi esposa, yo puedo ver el cambio, yo puedo ver cómo hemos sido transformados, yo puedo ver también cómo nuestras vidas, también en la parte natural acá, también ha venido cambiando muchas cosas, han venido mejorando, como todo cuando está siendo edificado sobre la roca, entonces todo lo demás llega a empezar a tomar ese estado de reposo, de gobierno en nuestras vidas. Como en nuestra alma tiene que empezar a entrar en ese estado de reposo, del gobierno de Cristo, y automáticamente todo tiene que empezar a entrar en ese mismo estado. Esa es la dinámica perfecta, en equilibrio, todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo acciona familia, vida en plenitud en este tiempo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer? Yo se los dejo ahí de tarea. ¿Qué te dice el Espíritu que viene para familia, vida en plenitud? ¿Qué te dice el Espíritu que debemos empezar a hacer? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Cuáles estrategias debemos tomar? Todo conectado con la mente de Cristo. Cuando nos conectemos ahí, entonces nosotros como familia vamos a ver la amplia gama de estrategias, soluciones y pasos que debemos hacer en Cristo para seguir avanzando en esta temporada. Acuérdese que la idea es que cada generación avance, que no se detenga, que hemos visto que la iglesia durante generaciones ha tenido un estancamiento tremendo, y es por la falta de eficacia de nosotros. Ya tenemos que dejar de lado también, porque se nos empiezan a hacer frases de cajón. Es que todo en su tiempo, en el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, y se nos olvida que se nos va a demandar. Nuestra obra va a ser probada, a ser pasada por el fuego. Y si tenemos hojarasca,
como dice la escritura, si tenemos paja, otra serie de materiales que no fueron los que se nos dieron para edificar, entonces nuestra obra va a ser consumida por el fuego. ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y hacia dónde vamos? Ese es el gran interrogante en el día de hoy. Entonces, de verdad creería que en cuanto a nuestros aportes, de pronto, si usted ha sentido realmente en el espíritu, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Como iglesia también tenemos que conocer esto. Hazlo saber a todo el cuerpo hacia dónde vamos, cuál es el sentir que ha puesto Dios en cada uno de ustedes en este tiempo, esta temporada, cómo vamos a ejecutar de aquí en adelante la obra del ministerio. Entonces, pues, amada iglesia, no quiero extenderme más. Esto, como siempre, estos temas son larguísimos. Mire, tenía muchísimo, pero es que es un tema para muchísimo. Me quedé ahí, la verdad. Pero lo importante es que ya dejemos de pensar en que el Señor, cuando sea el tiempo de Dios, sino que de verdad lo que hemos venido hablando todo este tiempo, la intencionalidad, el querer como el hacer, el activar todo esto y nosotros de verdad poder operar competentemente en lo que se nos ha dado. Yo doy gracias a Dios por este tiempo. Les envío un abrazo nuevamente gigante. Ojalá muy pronto nos podamos nuevamente reunir, ver cara a cara, no sé. Yo creo que eso está cerca, de verdad. Mm, Tenemos que empezar a mirar cuál es el siguiente paso, guiados de verdad y entendiendo qué es lo que quiere Dios, entendiendo, viéndolo desde el corazón y la mente de Dios, hacia dónde nos vamos a direccionar en este tiempo, cómo lo vamos a hacer. Un abrazo para todos y muchas gracias.